con los temas estudiados el último mes. Entonces, si en este momento hay algún hermano que tenga ya una pregunta, insistimos, relacionada con los últimos temas, bien pueda. Para ir calentando, hay aquí una pregunta. ¿En qué consiste la batalla de Armagedón? Mejor. Sí, es una pregunta muy importante y uno de lo cual la gente habla mucho en estos días sobre todo y hablan de Armagedón y los últimos días y tantas cosas así, pero eso es en realidad hacia el fin del tiempo de la tribulación, según lo que leemos en Apocalipsis. Y capítulo 16 de Apocalipsis habla algo de eso. Dice en versículo 16, y los reunió en el lugar en que hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del tiempo del cielo, del trono, diciendo, hecha está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla cayó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas de granizo, porque la plaga fue sobremanera. Bueno, esa es solamente una parte de ese Armagedón, pero sabemos de otras escrituras que varias naciones van a venir en contra a Israel para destruirla por completo. Como dice, se puede ver en las diferentes noticias, aún ahora hay varias naciones que quieren acabar con Israel como una nación. Y ellos tienen la idea de reunirse en los últimos tiempos, la última parte sobre todo de la tribulación. Y ellos vienen del norte, desde Rusia, vienen al norte y Siria, y también algunos del sur, de Etiopía, Egipto, y del oriente viene un ejército de 2 millones de personas. Así va a ser un tiempo terrible alrededor Jerusalén, pero en ese valle de Megiddo, yo he estado ya, es un valle muy ancho y muy amplio, muy larga. Y entonces ellos van a reunirse allá para empezar la pelea. Pero claro, el Señor va a venir y los va a destruir con la brillantez de su venida. Y estos otros acontecimientos tomarán lugar, un terremoto, granizo, grandotes de casi 80 kilos o 45 kilos van cayendo sobre los hombres. Y así va a ser un tiempo terrible para los ejércitos que han venido para destruir a Jerusalén. Y como dice en Mateo, que si el Señor hubiera demorado en su venida, no hubiera quedado nadie en Jerusalén y en Israel. Entonces Él viene en ese momento preciso para salvar a su pueblo Israel. Así esa es más bien la base del Armagedón, la batalla final contra las naciones.
hay mucho más que podemos decir, pero sigan, los que tienen ese ejercicio, podemos decir. ¿Algo más sobre ese tema? Hermanos, en Apocalipsis 19, cuando el Señor Jesús viene en gloria, se describe también ese evento. 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aunque ahí no aparece la palabra Armagedón, hace referencia a esa batalla. Pues hay unos buenos versículos en 2 Tesalonicenses que hablan también de ese momento cuando el Señor aparece y viene con ese ejército del cielo en contra de los que están en contra de Jerusalén. 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 7 dice: y cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, y cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Sí, eso está hablando de la venida de Cristo como dice en Apocalipsis 19, que el hermano ya leyó, y va a haber todos estos terremotos y estos granos grandes de hielo que van cayendo sobre la gente. Además de eso, como dice ahí, que el Señor va a matarlos como un llama de fuego. Así es, la gloria de Cristo va a ser revelada en ese momento y va a ser la destrucción de los que están alrededor de Jerusalén. Podemos decir que el hecho se concentrará en ese lugar geográfico, en el valle de Megiddo, porque algunos hablan que es un acontecimiento mundial, es decir, que va a tocar a todo el planeta. Eso es sobre todo para la tierra de Israel, porque ellos están allá para pelear contra Israel misma.
Y no es que Dios va a destruir toda la gente en el mundo, como vimos en el estudio sobre el milenio, que van a haber varias naciones que no van a estar parte de esto, y los judíos en diferentes partes del mundo, de los 144,000 que van durante la tribulación predicando el mensaje, el evangelio del reino de Cristo, varios van a convertirse, ellos no van a ser destruidos. Y como dice en una de las parábolas del Señor Jesucristo, cuando Él viene, va a separar las naciones de las ovejas y los de los chivos, ¿no? Ellos van por el lado izquierdo, los izquierdistas ya son los chivos, y entonces a la derecha, los corderos, ellos van para el cielo, o ya van a entrar en el milenio, más bien. La iglesia viene con Cristo en ese momento. Vamos a nosotros a regresar con Él, como dice en capítulo 19 de Apocalipsis. Hermano, en Apocalipsis 14 también se habla de esta batalla. Versículo 17 en adelante, hasta el 20. Y el que 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Eso va a ser una batalla bastante sangrienta. Y dice que se va a formar como un río en esa parte plana del Valle de Megido. Y dice que la sangre correrá hasta los frenos de los caballos. Entonces, más o menos del piso a donde están los frenos de los caballos, como unos 90 centímetros o 1 metro de un río de sangre, y dice que por 1,600 estadios. 1,600 estadios son más o menos unos 280 kilómetros. Entonces nos podemos imaginar la dimensión de esa batalla. Por eso en Apocalipsis habla de convocar a las aves de rapiña a la gran cena de Dios, para que coman carnes de capitanes, de jinetes y de todo esto, porque va a haber muchos muertos. Entonces las aves de rapiña se van a dar un buen festín ese día, en esa batalla. Entonces nos podemos, o sea, no ha habido una batalla así como esta, única. Tiene razón. Sabe que, como dijo, ese valle de Megiddo está bastante lejos en kilómetros, ¿no? Varios kilómetros de Jerusalén. Pero hay que entender que estos ejércitos tienen que organizarse para la batalla. Ellos no están alrededor de Jerusalén mismo en ese momento, aunque de pronto hay varios grupos de comandos y todo eso alrededor. Pero la mayor parte de estos millones de personas necesitan un campo muy grande para organizarse para la marcha y para concentrarse en la ciudad como parte de su ataque. Pero es allá mismo donde el Señor va a destruirlos y los que están alrededor de Jerusalén también. Y como dice, la sangre es bastante profundo, ¿no? Por razón de las millones de personas que mueren allá. Y, está hablando de una situación horrible para los que quedan. Claro, ellos son perdidos. Personas perdidas. El hermano Carlos iba a decir algo, que lo vi intentando prender su micrófono. Sí, es que bueno, los eventos finales contemplan dos resurrecciones, pero yo veo acá otro grupo de personas que resucitaron
y se encuentra en Mateo 27, versículo 52. Mateo 27, versículo 52. Esto tiene que ver en el momento en que el Señor Jesucristo murió. Dice el 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, del Señor Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La pregunta es, ese grupo de resucitados, ¿qué pasó con ellos? Se fueron con el Señor. Se fueron con el Señor. Estas personas, ellas resucitaron en ese momento cuando el Señor murió así y entonces ellos anduvieron por un tiempito, pero ellos murieron otra vez como Lázaro, ¿no? Y de pronto ellos están entre los mismos santos que van a participar en la primera resurrección al fin de la tribulación de los judíos y los que van entrando en el milenio, los que se conviertan durante la tribulación. Pero el Señor en aquel tiempo, Él viene a bajar, como dijo cuando estaba subiendo para el cielo, los ángeles dijeron, como han visto al Señor Jesucristo desaparecer de aquí, de la misma manera Él vuelve. Entonces Él va a volver allá hasta el monte de Olivos, que es muy cerca a Jerusalén, solamente ese pequeño valle entre ese monte y Jerusalén mismo. Y entonces cuando Él planta sus pies allá, eso va a dividir ese monte y las aguas del mar Mediterráneo van a abrir y aguas van a bajar hasta el mar Muerto para rellenar ese huequito allá tan grande. Así hay muchas cosas que van pasando en aquel momento con la apariencia del Señor Jesucristo. Pero lo que pasa cuando Él está en el cielo llegando, la gente en Megiddo van a morir, la gente alrededor de Jerusalén en contra de Israel van a morir también, los fieles para el Señor, o más bien para Dios, los fieles judíos tratando de guardar la ley y todo eso, ellos van a mirar al Señor en ese momento y ellos van a reconocer que sí es el Mesías. Y ellos van a decir, ¿cuáles son estas heridas que tiene? Y Él va a decir, estos son los heridos que encontré en la casa de mis amigos. En otras palabras, ellos mismos, los judíos, cuando crucificaron al Señor, ellos hicieron estas heridas en la persona del Cristo y luego sus ojos van a abrir y ellos que están allá van a convertirse en ese momento en verdaderos judíos esperando su Mesías y van a ver su Mesías y van a recibirle como tal. Y seguramente van a tener lástima por lo que había pasado con su Mesías antes. Así los que resucitaron, ellos murieron otra vez. Y ellos van a estar entre los que van a resucitar en la apariencia de Jesucristo para entrar en el milenio. Sobre todo judíos y personas que estaban justos delante del Señor por los sacrificios y todo eso del Antiguo Testamento. Estos son los que van entrando en el milenio. Eso es lo que, porque dice en Apocalipsis, bendito los que participan en la primera resurrección. No está hablando de nuestra resurrección. Eso es cuando Cristo vuelve para raptar su iglesia antes del milenio. Perdón, antes de la tribulación. Y entonces vamos a estar con Cristo durante el tiempo de esa persecución horrible que viene sobre el mundo, la tribulación, y luego después del matrimonio del Cordero con su esposa, vamos regresando con él para reinar con él sobre la tierra durante estos 1000 años. Nosotros vamos a ser diferentes a los judíos y los que entran en el milenio. Ellos tienen una herencia terrenal
Nosotros, como dice en Filipenses, ya somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Bien, hermano, muchas gracias. Cuando me habló usted de Lázaro, que pues Lázaro resucitó pero después murió, entonces ya ahora sí comprendí este texto. Muchas gracias, hermano. Okay. Mano, quiero hacer como una especie de pregunta. ¿Ves? Me pregunto yo que el Señor no es de confusión. El Señor no quiere confundirnos a nosotros, a ninguno. ¿Por qué especialmente esta cantidad de versículos controversiales dividen tanto a diferentes teólogos y diferentes personas? Digo yo que todos compadeceremos ante Dios. Todos estos hermanos que piensan diferente a lo que nosotros pensamos. Bueno, no entiendo muy bien lo que estaba buscando en su pregunta, pero nosotros, cuando siendo parte de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, todos los creyentes desde Pentecostés hasta el último que se salva antes de la venida de Cristo para su iglesia, vamos al cielo. Y allá pasamos por el tribunal de Cristo, donde los premios por las cosas que hemos hecho en el cuerpo, vamos a recibir las coronas y cosas que el Señor tiene para nosotros. Vamos a estar ya como en capítulo 5 o 6 de Apocalipsis, cuando ya están empezando los diferentes juicios que van cayendo sobre la tierra y vamos entendiendo lo que está pasando. Y al fin del tiempo allá en el cielo es el matrimonio del cordero, con el cordero con su esposa, y luego regresamos con él. Y luego vamos a reinar con él. Así, no sé si eso ayuda a entender o perdí mal entendí su pregunta. Sí, yo le entiendo la pregunta al hermano Jairo, que ¿por qué hay puntos de discordia en la misma palabra de Dios que se presten para interpretación? Y la razón es muy sencilla, porque somos humanos, ¿no? Y como humanos pensamos distinto y pues algunos quieren encontrar verdades acomodadas a su propio juicio y criterio, y quizás eso ha dado lugar a tanta interpretación. Inclusive en este tema que estamos hablando de Armagedón hay diferentes versiones, entendiendo tan claramente los versículos que hemos leído que se trata de un acontecimiento real. Pues hay quienes dicen que eso no será así, que es un acontecimiento espiritual, que es una guerra del Señor contra sus enemigos, incluido Satanás, pero pues el que quiere interpretar otra cosa es porque quiere torcer lo que realmente dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces es sencillamente eso, ¿no? La intervención humana, como lo vemos en tantas otras cosas, que para nosotros es claro interpretaciones en temas de doctrina, pero que otros lo quieren ver de una manera distinta. Sí, tiene razón. Hay muchas personas que, por ejemplo, ellas dicen que ya vamos a pasar por la tribulación y vamos a recibir las bendiciones prometidas a Abraham en la tierra. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no están buscando el cielo, sino la tierra como su habitación. Pero en realidad, ese es mal entender la palabra de Dios. Es porque ellos han tenido personas que quieren formar una nueva religión. Y como dijo, por el corazón de la humanidad, cada uno quiere hacer las cosas conforme a lo que él quiere. Y hoy día podemos ver en las diferentes iglesias, aún los que por muchos años eran fundamentales, están empezando a recibir y decir, bueno, Dios es amor, así yo puedo aceptar un homosexual porque Dios es amor, y si hay amor en esta relación, entonces Dios está contento con eso. No, Dios está en contra.
Hay que leer la palabra como es y mantenerse bien con lo que la palabra dice y no inventar cosas conforme a las costumbres corrientes que están en el mundo alrededor. Y por eso hay tantas religiones hoy, pero hay una sola iglesia, compuesta de cada creyente verdadero en la persona y la obra de Cristo en la cruz. Muchachos, los testigos de Jehová, los mormones, pues yo considero que esas personas, según la palabra del Señor, no son salvas. ¿De qué piensan? Yo estoy de acuerdo, hermano, porque no están siguiendo una doctrina que es sana. Ellos han entrado con personas que están más bien llevando personas al infierno por sus doctrinas y por su religión. Hay la religión mayor que está alrededor de ustedes. Tiene muchas razones por qué una persona no puede ir al cielo si no van a confesión, si no van a hacer eso y otro y tal y cómo. Pero eso no es la salvación. No depende de nosotros de ninguna manera. Depende de la obra de Cristo solamente el Señor. Y cuando negamos eso para poner otras reglas y cosas, condiciones, ya estamos desviando de la verdad y de la palabra de Dios. Hermanos, quisiera volver otra vez a la pregunta sobre la batalla de Armagedón. Y bueno, ya se explicó la situación. Lo que mi inquietud es que lo que dice Pedro es despuesito de Armagedón o es una parte después del milenio. Dice segunda de Pedro 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces quiero que por favor me aclaren un poquito sobre este sentir del apóstol Pedro, si es en relación despuesito de la Armagedón o después del milenio, hace también referencia a esto. Hermano, hay una frase, podemos decir que es clave en todo eso, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Leyendo el Antiguo Testamento y aún las circunstancias aquí en este capítulo de Pedro, sabemos que el día del Señor es cuando Él en juicio viene en contra del mundo que está a estar en contra de Él. Y está empezando con el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces durante los 7 años los juicios van cayendo sobre la tierra. Y cuando Cristo vuelva destruyendo todos los enemigos allá en la tierra en aquel tiempo, alrededor de Jerusalén y en Megiddo, y entonces dice que habrá estruendo y alimentos, y leímos algo de esto en segundo Tesalonicenses, cosas que van a pasar cuando Él vuelva. Y con ese brillantez de su venida va destruyendo a las personas, pero ya va a haber 1000 años de paz y santidad y justicia por el Rey de Reyes, Jesucristo. Y Él va a reinar por 1000 años. Y al fin de ese tiempo vemos que habrá ese trono blanco en lo cual todos los muertos desde Adán y los que
desobedecieron a Dios y no cumplieron con los deseos de Dios para sacrificio, etcétera, todos van a levantarse y los libros van a estar abiertos. Y entonces los que no tienen sus nombres en ese libro de la vida van a ser echados al infierno. Luego, después de eso, habrá este cambio de la tierra y el cielo para tener un nuevo cielo y una nueva tierra. Los juicios, el día del Señor, ya pasan sobre todo durante ese tiempo de la tribulación. Y luego, al fin, cuando Satanás se levanta para ir en contra del Señor, al fin de los 1000 años, también ellos van a ser destruidos por el mismo Señor. Y luego, solamente los que quedan justos y podemos decir, obedientes al Señor durante el milenio van a entrar en la nueva tierra. Y también el nuevo cielo es para la iglesia y los ángeles y nosotros que somos preparados y aptos para estar en el cielo. Nuestra morada no va a estar aquí en la tierra, la eternidad va a estar en el cielo. Y seguramente, como dice en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, vamos a ver al Señor como es, porque vamos a tener cuerpos como Él es. Y 1 Corintios 15 habla de los cambios que vamos a tener en nuestra resurrección para tener cuerpos perfectas como el Señor tuvo en su resurrección. Así nosotros vamos a tener cuerpos que son aptos y preparados para la vida en el cielo y con el poder de mover desde el cielo para la tierra como el Señor mismo. Así, esa es parte de la gloria que vamos a ver y en la cual vamos a participar. Así, hay que tener ese podemos decir, itinerario que el Señor tiene, el rapto de la iglesia, los 7 años de tribulación, la apariencia de Cristo para establecer su reino y acabar con los enemigos de Israel, y solamente los que se convirtieron al Señor por los diferentes medios que vimos en la clase que tuvimos, van a entrar en el milenio, en la tierra, van a ser habitantes de la tierra, y después de 1000 años, ya Satanás va a tener su último chance de ser algo, y el Señor va a destruir él y todos los que van tras él en un ejército de maldad. Y así, solamente los que son justos, los que son santos, los que son los verdaderos convertidos en la tierra al Mesías, van a entrar en la nueva tierra. Y nosotros, como somos del cielo y la esposa del Cordero, vamos nosotros a tener nuestra parte en el cielo. No sé si eso ayuda. Yo creo que es bueno decir también, hermanos, que el día del Señor no es un día de 24 horas, sino No. son los juicios que Dios va a derramar en los eventos que acaba de mencionar el hermano. Entonces, aunque dice ahí el día del Señor, eso son muchos años y juicios que han de venir sobre los enemigos de Dios, sobre las naciones que fueron contra Israel, sobre la misma tierra, lo que leyó el hermano Juan, sobre Satanás mismo, lo que acaba de mencionar el hermano Juan Tyler. Sí, se podría cambiar el nombre de día del Señor a un periodo o un tiempo del Señor, en lo cual va a juzgar. Sí, tiene razón. Gracias, hermano. En el Pedro se habla del día de Dios. El día de Dios es el tiempo que está en el futuro después de la creación de la tierra y el nuevo cielo. Por ejemplo, las personas fieles del milenio van a ocupar la tierra. Inclusive en el último capítulo de Apocalipsis habla que las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. Entonces habrá personas viviendo
en un mundo, se puede decir, totalmente nuevo. No sabemos mucho de esto, pero será una tierra completamente nueva, y todo ese tiempo en el futuro, después del milenio, en la nueva tierra y el nuevo cielo, es parte del tiempo de Dios, el que habla a Pedro. El día de Dios. Muy bien. Bien, por aquí hay otra pregunta. ¿Cómo será la renovación de los reinos animal y vegetal en el milenio? Bueno, ¿cómo fue el reino de los animales antes de caer en pecado en el huerto de Edén? Dice que ellos estaban todos comiendo hierba, no eran carnívoros. Y entonces va a haber ese cambio en ellos. Y eso es lo que dice en Romanos capítulo 10, creo que es. ¿Dónde está? Capítulo 8, hermano Juan. 8 es, gracias. 20 y 21, claro. Sí. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios y vamos a ser manifestados allá con el Señor cuando aparecemos con Él. Versículo 20, por la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gima a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Eso no está hablando de la redención de nuestras almas, porque ya somos salvos. Pero el Señor cuando vuelva va a sacarnos de aquí haciendo grandes cambios para que tengamos cuerpos perfectas en la ira de esta tierra. Y entonces vamos a estar libres de todo el pecado, de las maldades que hay en cada uno de nosotros, a una raíz de pecado que está en nosotros. Vamos a estar libres. Y como cuando Adán y Eva pecaron, los primeros animales murieron. Por ejemplo, que fue el primer muerto después del pecado. Fue una oveja para hacer ropa para los dos, ¿cierto? El Señor tenía que matar un animal para que ellas quedaran cubiertos. Y entonces lo mismo por la obra de Cristo, nosotros también estamos gimiendo para, yo quiero ser fuerte de ese cuerpo y en el cielo con el Señor, donde estas restricciones y ese pecado no va a reinar más sobre mí. Así los animales, ellos van a volver a lo que eran en el principio. Sí. De pronto hablando de ese tiempo, en Isaías también hay referencia de cómo serán los animales en el milenio. Isaías 11, del 6 al 9. Isaías 11, del 6 al 9 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte,
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hoy no podemos ver eso, hermanos. No podemos ver morar el lobo con el cordero. Se lo traga. ¿Sí? A veces mi nieta pide mascota, le digo, espere el milenio para que tenga de mascota un león o un tigre o un leopardo, porque no van a ser animales salvajes. Esa va a ser la renovación, no van a volver a su estado original, como dijo el hermano Juan, en el Edén. Entonces, eso es lo que dice aquí la Biblia. Esto no lo vemos ahora porque, si ponemos animales salvajes con animales domésticos, se los tragan. También Isaías 65:25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, eso va a ser algo muy especial, ¿no? En el milenio. Yo tengo otra preguntita o dos. La primera es, ¿qué diferencia hay entre las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero? Otra preguntita que yo tengo es si allá en el cielo, por ejemplo, yo me voy a conocer allá con mi esposa o no. Le pregunté a un hermano que allá nos íbamos a conocer en el cielo con la esposa. Él dijo que yo lo guardara. Yo no entendí bien eso. ¿Qué diferencia hay, hermano, entre las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero? Y la otra pregunta es que si allá nos conocemos con nuestra esposa en el cielo. Le pregunté a un hermano de que si allá, que nos podíamos conocer en el cielo, él decía que yo lo guarde, de que encuentre allá con la esposa en el cielo. Tal vez al hermano le había ido mal con su esposa, entonces decía, uy, que Dios nos guarde de que nos conozcamos allá con... Digo, Perdón, no, la hermano. Biblia dice es que hasta que la muerte los separe, no más. Pues yo creo que vamos a reconocer el uno y el otro. La razón por que yo puedo decir eso es porque ustedes recuerdan en Mateo 17, creo que es cuando en el monte de transfiguración, cuando el Señor estaba ya charlando, los discípulos estaban dormidos y cuando despertaron, allá, ahí está el Señor con Moisés y con Elías. ¿Cómo reconocieron ellos? Ya nunca habían visto esos dos tipos allá con el Señor. Entonces, es que vamos a tener reconocimiento. Y entonces, varios otros dijeron, como David, por ejemplo, con el hijo que murió, yo no puedo ir, él no puede venir a mí, pero yo voy a estar con él. Y el Señor Jesucristo dijo, deja a los niños venir a mí porque tales son el reino del cielo. Así los niños vamos a ver, vamos a conocerles. Y muchas familias que han perdido hijos y todo eso van a decir, vamos a reconocerlo de nuevo cuando estamos reunidos. Sí, es precioso. Sí. De todas formas, vale la pena decir que son hipótesis, ¿no? Porque Sí. certeza de cómo será no podemos tener. O sea, hipótesis a partir de lo que expone el hermano Juan, por ejemplo, de ese acontecimiento, pues yo pienso que el hecho de la transformación, pues implica que nuestra mente, como la tenemos hoy día, así carnal, humana, que conocer a otra persona despierta sentimientos y emociones, pues no será porque somos espirituales y hay una transformación. Pero de ahí para adelante, porque algunos dicen, no, que si no va a haber dolor, entonces, ¿cómo podemos saber que, bueno, tengo mis dos hijos, pero hubo uno que se perdió y no aceptó al Señor y entonces no está? Entonces, si nos conocemos, habrá espacio como para ese desconocer o no conocer, o conocer que el que se perdió no está. Pero pues
Es una buena pregunta. Ujú. Recuerden, en el camino a Emaús, los discípulos no reconocieron al Señor en el principio, pero cuando Él partió el pan, ellos reconocieron al Señor. Y cuando el Señor entró en ese cuartico donde estaban escondidos los apóstoles, ellos le reconocieron de una vez. Entonces Él ya estaba en cuerpo de resurrección. Y estas son razones porque yo creo, y no vamos a tener interés en cuántas esposas tuvimos, porque yo no quiero que mis esposas ya están peleando. Pero yo creo que vamos a reconocerles. Y aún Bárbara me dice a veces, cuando ella oye algo de la vida de nosotros en Colombia, las muchas cosas que Ana tenía que sufrir conmigo. Ella dice que yo quisiera hablar con Ana y tener una buena conversación con ella para saber cómo sufría tanto usted y todo allá. Así, bueno, yo creo que sí vamos a reconocer a las personas. Vamos a tener ese, pero no vamos a tener memoria de los que son perdidos, porque allá no habrá llanto, ni lloro, ni lágrimas, ni dolores, ni penas. Versículo que nos puede ayudar un poquito también sobre esto a confirmar que sí nos vamos a ver, pero en perfección. 1 Corintios capítulo 15. (53, 54). Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sí. Hermano Andrés, ¿quiere decir algo? Adelante, Sí. hermano. Sí, en Juan capítulo 1 habla de los que creemos en el Señor son parte de la familia de Dios. Y los miembros de una familia generalmente conocen uno al otro. Y cuando llegamos al cielo, todos los creyentes son parte de la familia de Dios y lógicamente van a conocer al uno al otro. En 1 Corintios 13 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, eso nos dice que vamos a conocer las personas en el cielo. No mantenemos esta relación como esposos y esposos, pero vamos a conocer a todos, yo creo, según este versículo. Sí. Pues hay otra cosa, 1 Tesalonicenses capítulo 2, y el apóstol Pablo está hablando allá diciendo, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, el apóstol Pablo estaba esperando ver y reconocer los que habían llegado a conocer al Señor por medio de su testimonio y su predicación. Yo creo que eso es algo para nosotros también. Sabe que yo recibí una nota del hijo de Luis Palau esta mañana y él está ya como se dice, ya está para morir. En realidad están ya como cuidar de enfermeras y todo eso. Y yo le escribí, yo le dije, hermano Luis, yo doy gracias a Dios por el testimonio de su vida, porque por medio de su predicación, por medio de su testimonio y vida, muchas personas han llegado a conocer al Señor Jesucristo y ellos le va a estar ya esperándole, muchos de ellos,
cuando llegue allá. Yo creo que esa es la verdad, que vamos reconociendo los que hemos tenido contacto, con quien hemos tenido contacto, y aún algunos de los santos del Antiguo Testamento, a donde quiera que sean ellos, o en la tierra o en el cielo. El hermano Jairo hacía, perdón, sigue hermano Roberto. Entonces, ¿qué será de la referencia que hace el Señor Jesucristo con relación al rico Epulón y Lázaro? Y con las palabras en el Antiguo Testamento que dice, ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En el rico Epulón y Lázaro, el rico conoció a Lázaro, inclusive clamó por él. Puede ser una parábola, pero tiene que haber algo de realidad en que nos conocemos después de la muerte. Hermanos, el tiempo está cumplido, pero el hermano Jairo hacía una pregunta y el texto de la pregunta que hacía el hermano Jairo en relación con las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero está en Apocalipsis 19. Lo leo y no sé si podemos decir algo breve para terminar. Apocalipsis 19, hablando de las bodas del Cordero, podemos leer desde el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pregunta al hermano Jairo es que si son dos cosas distintas, las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Pues yo creo que lo que va a pasar es, ¿no?, que los que son los invitados son como Juan Bautista. El Señor dijo que no hay profeta mayor que Juan Bautista, y el menor en la iglesia va a ser más grande que él. En otras palabras, porque uno es parte de la esposa del Cordero, ya tiene una posición más elevada, más grande, porque más acercamiento al Señor Jesucristo, mientras los invitados, ellos como Juan Bautista y otros de tal vez al Antiguo Testamento, ellos van a ser como amigos del Cordero. Entonces ellos son los invitados a las bodas. Y en realidad, la parábola de las 10 vírgenes lo usamos y bien como un mensaje del Evangelio, pero en realidad es Jerusalén. Todos están vestidos lo mismo, todos tienen lámparas y todos tienen aceite, pero algunos no tienen suficiente. Y los que no tenían suficiente no entraron. Así no se puede decir que uno pierde su salvación porque no tenía suficiente Espíritu Santo, ¿no? Es que ya somos salvos. Pero es un ejemplo de los que están invitados. Hay los judíos que están preparados durante la tribulación y ellos están esperando al Mesías. Y la predicación dice, los que seguían hasta el fin serán salvos. Eso no es para nosotros, eso es para los judíos y los que se convierten durante la tribulación, y ellos tienen que perseverar hasta la muerte. Muchos de ellos van a morir y ellos van a participar entonces en el milenio como amigos del Cordero. Hermanos, una cosita final para no dejar sin atender una pregunta que hay aquí en el chat de la reunión de Karen Pérez. Dice, buenas noches, hermanos, tengo una inquietud. Cuando se hace referencia a los cuerpos nuevos, ¿serán cuerpos con el aspecto físico en que fallecieron? Y la segunda pregunta es ya algo que tratamos en relación con la pregunta que hacía el hermano Jairo. Pregunta entonces que si esos cuerpos nuevos serán cuerpos con el aspecto físico en que fallecieron. Bueno, no van a tener pecado, ¿no?
pero como 1 Corintios 15 dice que va a haber un cambio grande y ese mortal se pone de inmortalidad, pero va a ser un cuerpo. El Señor Jesucristo fue un cuerpo que podía tocar y comer y todo eso. Vamos a tener cuerpos y por eso vamos a reconocer el uno y el otro, aunque yo creo que no me voy a reconocer porque tal vez voy a tener pelo. Y vamos a tener cuerpos perfectos como de Cristo. Así que se va a ser un tiempo glorioso para nosotros. Y sí, vamos a tener cuerpos que se puede tocar y sentir, pero van a ser inmortales y pueden, como los ángeles, traspasar los cielos. Se necesita bastante fe, hermano Juan, para creer que le van a devolver su pelo. Sí, hermano, sí. Bueno, hermanos, el tiempo está cumplido. Gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido. Hermano Esaú, no hay más tiempo para mi última pregunta. Sí, claro, hermano, creo que sí. Adelante. O la dejamos para la próxima reunión de preguntas. Creo que de estos temas no va a haber más. Adelante, hermano, y si lo podemos resolver sí. en un par de minuticos. No, yo creo que es con relación al tema que se mencionó sobre el arrebatamiento y me quedó como una cierta inquietud. Y es con relación a el arrebatamiento. El hermano hacía mención de que íbamos a ser arrebatados en cuerpo y alma. O sea, el cuerpo no va a quedar en la tierra, hermano Andrés, va a ser arrebatado también. Pues, de todas maneras, el cuerpo habla de que queda en la tierra y cuando venga el Señor, entonces nuevamente tomaremos el cuerpo en perfección. Pero lo que me refiero es a que cuando usted menciona que inmediatamente cuando somos transformados o arrebatados, vamos a ir en cuerpo y alma a la presencia del Señor. Y alma y espíritu. Sí, el espíritu que va a Dios y el cuerpo que va a la tierra. No, eso, pero cuando el Señor viene para llevar la iglesia, si estamos con vida, levantamos cuerpo, alma y espíritu. Cuando el Señor viene y hay creyentes muertos, la única cosa que va a subir será el cuerpo, porque el alma y el espíritu está en la presencia del Señor ya, desde el momento de su muerte. Está bien, hermano. Gracias por la aclaración. O sea que en el purgatorio no, hermano Andrés. No. ¿No? Ah, bueno. Hermano, ¿me deja leer un versículo? Por favor, hermano. Si quiere, termina con oración, hermano Germán. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque a través de ella nos edificas, nos muestras, nos das un vistazo del futuro. Te damos gracias, Señor, por los eventos concretos que tu palabra menciona. Habrá detalles que no entenderemos hasta que sucedan, pero eso no quita que los eventos se van a cumplir. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque lo escrito está, y el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra se cumple, Señor. Te damos gracias por esto. Ayúdanos, Señor, cada día a afianzar nuestras vidas en tu palabra, porque como Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Que conozcamos tu palabra para que no seamos arrastrados de cualquier viento de doctrina, sino afianzados en la verdad de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por edificarnos por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén.
Hermanos, antes de que prendan sus micrófonos para despedirse, déjenme decir algo. Vamos a iniciar a partir del próximo martes una serie de estudios sobre la adoración, enfocados en la reunión de la Cena del Señor. Son una serie de varios estudios donde vamos a tratar todo este tema de la adoración, con foco principal en la reunión de la Cena del Señor. Entonces, tenemos pendiente terminar la serie de estudios que traíamos del libro de Jueces, que dejamos por allá en diciembre, pero hemos considerado que es importante tratar este tema de la adoración y relacionándolo con la Cena del Señor, para que todos seamos mucho más conscientes de ese tipo de reunión, de lo que implica esa reunión. Entonces, desde ya, todos invitados a esta serie de estudios a partir del próximo martes. Y agradecemos a nuestro hermano Juan Taylor que haya sacado también este espacio hoy para acompañarnos y ayudarnos a aclarar todas estas dudas e inquietudes que hay en relación con estos temas. Muchas gracias, hermano. Y invitadas mañana las damas a su reunión a las 7 de la noche. Hay invitadas súper especial, sorpresa. Entonces todas las hermanas, sí, con partida doble, dice mi esposa, yo no sé, no puedo decir más porque no estoy autorizado, solamente lo que ella me sopla por aquí puedo yo decir porque no estoy autorizado a decir más. Entonces las hermanas invitadas mañana, reunión de damas 7 de la noche. Y muchas gracias a todos, hermanos, por estar aquí. Tuvimos 50 y pico de pantallas conectadas, yo creo que más de 100 Una preguntita para el señor Huawei. Ese es Miguel Rodríguez de Barranca. Aquí hay un Huawei que es el hermano Carlos. ¿Habrá otro por ahí? No contestó. Debe conectarse un señor Miguel Rodríguez de Barranca, pero no sé si es el Huawei. Ah, ok. No contestó. Listo, hermanos. Feliz noche. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones para todos. A ver. Buenas noches. Chao, chao. Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, Sarita. Juicio. Como siempre. Chao. Chao. Chao, Sarita. Dios le bendiga. ¿Quién está por ahí? Chao. Buenas noches. Good night. Sonó como a Gabriela. Juanchito. Ay, Marito. Hola, Mari. Chao. Chao, Mari, Juancho. Dios bendiga, Mari. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias por Dios bendiga, hermano. Hermano Gabriel. Chao, Tuquita. No te había visto. Vente, chao. Vente, Pablito, lo ignoré. Pórtese bien, hermano Gabriel. Pórtese bien. Elizabeth. Hola. Elizabeth. Ay, hola Elizabeth, mire si A ver, la niña. Ay, hola, mamacita. Hola Elizabeth, ¿cómo está? Hola, Elizabeth. Ah, la hija de Lili. Hola, Elizabeth. ¿Cómo se volvió tímida Elizabeth? Sí, porque hablaba tanto. Ay, lástima, no escucho nada. Chao, Elizabeth. Chao, Nidia. Oh, Elizabeth. Chao, mami. Chao, Gaby. Chao, Gaby. Aquí estamos. Hola, Elizabeth. Chao. Chao. Chao.
Chao, Isabel y Gabriela. Isabel. Chao a todos. Chao, chao. Hermano Juan Taylor, sí.